Muy buenos días a todas y a todos. Damos inicio a la sesión de pleno no presencial del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Por favor, señor Secretario General de Acuerdos, proceda a verificar e informar a esta presidencia si existe quórum legal para la realización de la presente sesión no presencial a través de la plataforma electrónica Zoom. Buenos días, magistrado, magistradas. Le informo que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 220, fracción primera, 221, fracciones primera y tercera, y 223, fracciones primera, segunda y tercera de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo y el Acuerdo General de Pleno de fecha 14 de abril del año en curso, las señoras magistradas y el señor magistrado que integran el Pleno se encuentran presentes y visibles en la plataforma Zoom a la que fueron previamente convocados, por lo que existe quórum legal para la realización de esta sesión no presencial. Muchas gracias, señor secretario. Existiendo quórum legal y siendo las 8 horas en punto, se declara el inicio formal de la presente sesión no presencial. Proceda, por favor, señor secretario, a dar cuenta de los asuntos a tratar. Gracias, magistrado presidente. Le informo que en la presente sesión de pleno no presencial se atenderán dos asuntos correspondientes a dos juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía quintanarroense, con clave de identificación JDC-050-2020 y JDC-051-2020. Los nombres de los actores y autoridades responsables se encuentran precisados en la convocatoria fijada en los estrados y en la página oficial de este órgano jurisdiccional. Es la cuenta, magistrado presidente. Gracias, señor secretario. En atención con lo ordenado en la convocatoria de la presente sesión de pleno, solicito atentamente a la licenciada Estefanía Carolina Caballero Vanegas abrir su micrófono y dé cuenta, por favor, con el proyecto de resolución del expediente JDC 50 que fue turnado para su resolución a la ponencia a cargo de la señora magistrada Nora Leticia Cerón González. Buenos días. Con su autorización, magistrado presidente, señoras magistradas, se pone a su consideración el proyecto de sentencia relativo al juicio de la ciudadanía número 50, promovido por Óscar Hernández Loaiza en su calidad de militante del Partido de la Revolución Democrática, mediante el cual impugna la resolución emitida por el órgano de justicia intrapartidaria recaída en el expediente QO/QROO, diagonal 1769, diagonal 2020, de fecha 5 de octubre del presente año. La pretensión del actor radica esencialmente en que se revoque la resolución a través de la cual el órgano de justicia del PRD determinó el sobreseimiento del JDC interpuesto por el actor y en plenitud de jurisdicción, este tribunal emita una nueva resolución. El motivo de agravio es la resolución que sobreseyó la queja, pues a su parecer se viola el principio de exhaustividad, así como la norma intrapartidista, ya que refiere que se dejó de aplicar la norma estatutaria y reglamentaria del partido, al dejar subsistente el nombramiento irregular del ciudadano Juan José Marín García, además de alegar que existe una incorrecta fundamentación y una violación al principio democrático en la toma de decisiones al interior del partido. En el proyecto, la ponencia propone declarar infundadas las inconformidades hechas valer por la parte actora, toda vez que se estima que la autoridad responsable al resolver la queja intrapartidista sostuvo el sobreseimiento, ya que el acuerdo emitido por la Dirección Nacional Ejecutiva del PRD, identificado con la clave 16, diagonal PRD, diagonal DNE, diagonal 2020, había sido revocado por la referida Dirección Nacional, emitiendo un nuevo acuerdo identificado con la clave 20, diagonal PRD, diagonal DNE, diagonal 2020. De esa manera, la causa de sobreseimiento en comento se ubica al establecerse que al faltar la materia del proceso se vuelve ociosa y completamente innecesaria su continuación, toda vez que la Dirección Nacional Ejecutiva del PRD, al publicar el acuerdo impugnado y emitir uno nuevo, en el que se nombra al delegado político en el estado de Quintana Roo, dejó sin materia el acuerdo identificado con la clave 16, diagonal PRD, diagonal DNE, diagonal 2020. Considerando darlo por concluido sin entrar al fondo de los intereses litigiosos del actor. De ahí que la designación del ciudadano Juan José Marín García al cargo de delegado político para el estado de Quintana Roo se entiende ya no del acuerdo impugnado, esto es del acuerdo 16,
diagonal PRD, diagonal DNE, diagonal 2020, sino por la emisión del nuevo acuerdo. El 20, diagonal PRD, diagonal DNE, diagonal 2020. En consecuencia, la determinación emitida por el órgano de justicia intrapartidaria se encuentra debidamente fundada y motivada al actualizarse el supuesto normativo del artículo 34, inciso B, del Reglamento de Disciplina Interna del PRD, así como ajustada a derecho. En consecuencia, la ponencia propone confirmar la resolución emitida por el órgano de justicia intrapartidaria del PRD, recaída al expediente identificado con la clave QO, diagonal QRO, diagonal 1769, diagonal 2020. Es la cuenta, señor magistrado y señoras magistradas. Muchísimas gracias, señorita licenciada. Queda a consideración de las señoras magistradas el proyecto de cuenta. Por si desean hacer uso de la voz, por favor que lo manifiesten. ¿Nadie? Si me permite, magistrado, yo subo a hacer uso de la voz. Adelante, por favor. Buenos días, de nueva cuenta a todos, a todas. De manera respetuosa, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 16, fracción cuarta, del reglamento interno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, me permito formular el presente voto particular razonado para exponer los motivos por los cuales no estoy de acuerdo con el proyecto de resolución que nos es presentado a este pleno, en lo que se propone confirmar la resolución emitida por el órgano de justicia intrapartidario del Partido de la Revolución Democrática, recaído en el expediente QO Quintana Roo 1769-2020, de fecha 5 de octubre del presente año. Lo anterior derivado de que el día 9 de octubre de la presente anualidad, el ciudadano Óscar Hernández Loaiza, en su calidad de militante del PRD, presentó un medio de impugnación integrándose el expediente JDC 050 del 2020, que fue turnado a la magistrada, nuestra compañera Nora Leticia Cerón González, la cual, a un mes de la presentación del presente medio impugnativo, me parece grave el tiempo de análisis y resolución para justificar dicha sentencia con base a una causal de improcedencia y que además se propone una sentencia de la cual estoy en contra. Cabe mencionar que el tiempo que se tardó para resolver es muy grave, puesto que también hemos tenido expedientes que en menos de 20 horas la magistrada ha resuelto y en este tardó un mes para resolver. Estoy en desacuerdo por los siguientes motivos. En primer lugar, de la lectura realizada al escrito de demanda interpuesta por el actor, se advierte que su pretensión consiste esencialmente en que se revoque la resolución identificada con el número QO, diagonal, Quintana Roo, diagonal 1769 del 2020, a través del cual el órgano de justicia del PRD determinó el sobreseimiento del juicio ciudadano interpuesto por el actor y que en plenitud de jurisdicción, porque lo solicita dentro de su juicio, este tribunal emita una nueva resolución, esto porque a criterio del actor, la resolución que sobreseyó la queja viola el principio de exhaustividad, dejando de aplicar la norma estatutaria y reglamento del PRD al dejar subsistente el nombramiento del ciudadano Juan José Marín García como delegado político del PRD en el estado de Quintana Roo. Dicha pretensión es basada en una serie de agravios que en el proyecto de sentencia se propone como infundados. Cabe señalar, como se advierte en las constancias de expediente de mérito, que en fecha 11 de septiembre del 2020 la Dirección Nacional Ejecutiva del PRD emitió el acuerdo 16, diagonal PRD, diagonal DNE, diagonal 2020, mediante el cual se nombró al delegado en funciones de presidente para el estado de Quintana Roo. Posteriormente, en fecha 24 del mismo mes y año, la citada dirección emitió un nuevo acuerdo identificado con la clave 20 PRD, diagonal DN, diagonal 2020, mediante el cual se nombra a la misma persona en funciones de presidente para el estado de Quintana Roo, del cual en el presente proyecto de sentencia se justifica el nombramiento, esto sin entrar al análisis de la legalidad de dicho acuerdo y por ende de la legalidad de la designación hecha al delegado, hecho motivo del agravio del actor. Ahora bien, es de señalarse el sobreseimiento dictado por el órgano intrapartidario de justicia del PRD, fundamentó su actuación en lo siguiente, que de acuerdo a su normatividad interna se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 34, inciso B del Reglamento de Disciplina Interna, consistente en que opera el sobreseimiento cuando el órgano responsable del acto
o resolución impugnada, modifique o revoque de tal manera que quede totalmente sin materia el medio de defensa interpuestos antes de que se dicte la resolución definitiva. En ese sentido, el criterio presentado por la ponencia de la magistrada Nora Cerón a este pleno radica que al faltar la materia del proceso se vuelve ociosa y completamente innecesaria su continuación, toda vez que la Dirección Nacional Ejecutiva del PRD, al modificar el acuerdo impugnado y emitir uno nuevo, que es el acuerdo 20, en el que se nombra al delegado político en el estado de Quintana Roo, dejó sin materia el acuerdo identificado con el número 16, quedando dicha controversia sin materia y por tanto consideró darlo por concluido sin entrar al fondo de los intereses litigiosos del actor. No obstante, para la ponencia, le resultó suficiente considerar que la resolución intrapartidaria por esta vía impugnada se encuentra debidamente fundada y motivada al actualizarse el supuesto normativo que señala el reglamento de disciplina interna del PRD y por ende se encuentra infundado el agravio relativo a controvertir la declaratoria del sobreseimiento de la queja intrapartidista, sin entrar la ponencia al estudio ni manifestar nada al respecto de la legalidad de la resolución identificada con el número QO, diagonal Quintana Roo, diagonal 1769, diagonal 2020, y en el cual se incluyen a ambos proyectos. Aquí hacen una división de los acuerdos cuando el actor impugna este acuerdo de la resolución intrapartidaria. Asimismo, en el proyecto propuesto resultan infundados aquellos agravios tendientes a controvertir las cuestiones de fondo de la controversia planteada, haciendo nugatorio que esta autoridad y el órgano de justicia del PRD puedan entrar a resolver situaciones de fondo, ya que lo procedente del acuerdo del presente proyecto es confirmar en todos sus términos la resolución emitida por el referido órgano intrapartidario, criterios que respetuosamente la suscrita no comparte en razón de lo siguiente. En principio, si bien es cierto que se emitió otro acuerdo, que es el acuerdo 20 PRD diagonal DNE, diagonal 2020, en el que de nueva cuenta se vuelve a nombrar a Juan José Marín García como delegado político del PRD en el estado de Quintana Roo, también es cierto que los efectos y las posibles violaciones a derechos políticos electorales siguen en continuidad con la comisión de convocar al Consejo Estatal de Quintana Roo. Esto sin considerar que el actor Óscar Hernández Loaiza impugnó la resolución identificada con el número QE diagonal Quintana Roo, diagonal 1769, diagonal 2020, en la que incluye ambos acuerdos, es decir, el 16 y al 20, que erróneamente separa la ponencia, los cuales su naturaleza y sus efectos son los mismos a los que el actor Óscar Hernández Loaiza refiere le causan agravio y que pareciera que existe la intención dolosa de seguir dilatando el procedimiento y de no dar fin a la cadena impugnativa. Lo anterior se observa cuando se estudia por separado, cuando ambos acuerdos están incluidos en el acuerdo impugnado, que es el QO Quintana Roo 1769-2020, de los cuales se especifica en el medio impugnativo de Óscar Hernández Loaiza. Tanto en la resolución del órgano de justicia intrapartidario como de los acuerdos de designación de delegados, se observa la omisión dolosa que no permite, por circunstancias ahora desconocidas, la selección de quienes deben ocupar la presidencia, Secretaría General y Secretarías de Dirección Estatal Ejecutiva en el estado de Quintana Roo. Actuación omisiva del cual no se advierte se realice pronunciamiento alguno en el presente proyecto, a pesar de haber podido hacerlo en plenitud de jurisdicción, ya que criterio de la ponencia que resuelve resultan infundados aquellos agravios tendientes a controvertir las cuestiones de fondo de la controversia planteada. Asimismo, la ponencia tampoco se pronuncia sobre el incumplimiento de convocar a sesión del Consejo Estatal de Quintana Roo y, en su caso, informar al Consejo Nacional a fin de que ese órgano elija al presidente, al presidente, Secretaría General y Secretarías de la Dirección Estatal Ejecutiva de Quintana Roo ante la omisión del Consejo Estatal de dicha entidad. Agravios que se planteó en la queja que motivó la presente resolución y que además el mismo órgano de justicia intrapartidaria del PRD también fue omiso en pronunciarse, actuando bajo el principio de la emisión de un nuevo acuerdo, sobreseyendo la queja presentada, vulnerando con ello el principio de exhaustividad y certeza que legalmente se debe observar tanto del citado órgano intrapartidario
como en el proyecto que se propone a este honorable pleno jurisdiccional. Aunado a lo anterior, tampoco se pronuncia en el presente proyecto de sentencia lo relativo a lo aducido por el actor respecto a que el sobreseimiento impugnado se basa en una normativa no vigente, es decir, el fundamento del acuerdo impugnado tuvo de referencia al manual de funciones para las y los comisionados políticos con facultades ejecutivas contenidas en los estatutos del PRD reformado por el 14º Congreso Nacional Extraordinario celebrado en la Ciudad de México los días 17, 18, 19 y 20 de septiembre del 2015. Es decir, la Dirección Nacional Ejecutiva pretende aplicar un manual que se funda en disposiciones que dejaron de tener vigencia al aprobarse el Estatuto 15º Congreso Nacional Extraordinario celebrado los días 17 y 18 de noviembre del 2018. Cabe destacar que esto tampoco está vigente. De igual manera, no fue objeto de estudio lo señalado por el actor relativo a que el estatuto que rige actualmente, aprobado en la 16ª, el 6º Congreso Nacional Extraordinario, celebrado los días 31 de agosto y 1 de septiembre de 2019, prevé la designación de delegados bajo ciertos criterios y supuestos señalados en los artículos 39, apartado A, fracción 13ª y de los propios estatutos del PRD, y del cual a simple vista se observa que tampoco en el presente caso encuadran alguno de dichos supuestos estatutarios y por ende no se justifica la designación de la figura del delegado en el estado de Quintana Roo. Lo anterior transgrede de los propios estatutos y derechos políticos de quienes integran el Consejo Estatal, mismos derechos consagrados en los artículos 42 y 43 de la normativa estatutaria, y de los cuales se encuentra el de elegir por mayoría calificada de las consejerías presentes por separado a una presidencia estatal, a una secretaría estatal y las secretarías de la Dirección Estatal Ejecutiva, así como elegir a un consejero nacional, quien, de acuerdo a sus propios estatutos, es quien los representa en el Congreso Nacional, en donde se discuten varias funciones que se encuentran en las de discutir y en su caso aprobar la convocatoria a la elección de candidaturas a cargos de elección popular en el ámbito federal. Esto está en el artículo 33 de los estatutos, de los cuales es de destacarse que el delegado en funciones nombrado por la Dirección Nacional Ejecutiva no será considerado como integrante del Congreso Nacional y consejos en todos sus ámbitos. Por ende, el PRD de Quintana Roo carece hasta este momento de una legítima representación ante instancias intrapartidarias nacionales. En todo caso, contrario al nombramiento de un delegado con facultades ejecutivas que asuma por completo las atribuciones de un órgano colegiado, rompiendo con todo esto el principio democrático en la toma de decisiones al interior del propio partido, la Dirección Nacional debió en el ejercicio de su facultad contenida en el artículo 39 del propio estatuto convocar a sesión del Consejo Estatal del PRD en Quintana Roo. Aunado a lo anterior, también refiere el actor a este órgano jurisdiccional dentro de su propia impugnación que existe un caso similar que emitió una resolución en fecha 30 de septiembre del 2020 con el número de expedientes identificados con la clave QO/SAC diagonal 1768-2020 y sus acumulados, que es QE/SAC diagonal 1771 del 2020 y QE/SAC diagonal 1772-2020, en la que el motivo del agravio es el acuerdo 18 PRD diagonal DNE diagonal 20 de la Dirección Ejecutiva, mediante el cual se nombra al delegado en funciones del presidente para el estado de Zacatecas. Y dicho órgano de justicia intrapartidaria resolvió que son fundados las quejas y revocó su acuerdo, por lo que es evidente los diferentes criterios para resolver y que el mismo es contradictorio con el presente asunto. En conclusión, en el proyecto de sentencia no hay pronunciamiento sobre la omisión en la que se ha estado incurriendo relativo a convocar la sesión del Consejo Estatal de PRD en Quintana Roo para elección de presidencia, Secretaría Estatal, secretarías de la Dirección Estatal Ejecutiva del Estado, aduciendo que dicho agravio se planteó en la queja partidista, mismo que tampoco fue atendido por el órgano intrapartidario, dejando subsistente el nombramiento de Juan José Marín García como delegado político del Estado de Quintana Roo. Ahora bien, basado en los agravios vertidos por el actor y por el órgano de justicia intrapartidaria del PRD, es importante exponer la normativa que precisa lo concerniente a dirimir
una controversia ante actos relativos en los procesos democráticos internos. En primer lugar, se presenta de manera esquemática lo que la normativa estatutaria dispone en el artículo 98, que el órgano de justicia intrapartidaria es una comisión de decisión colegiada, el cual será responsable de impartir justicia, debiendo conducirse con independencia, certeza, imparcialidad, objetividad y legalidad, respetando los plazos que se establezcan en los ordenamientos de este instituto político. Por su parte, el reglamento de elecciones, en el artículo 1, señala que el presente reglamento es de observancia obligatoria. Todas las personas afiliadas al órgano técnico electoral, los órganos de representación y dirección del Partido de la Revolución Democrática, así como para aquellas personas externas que se sometan a los procesos contemplados en el mismo, en el cual tiene por objeto regular el actuar de instancias intrapartidarias y de todas las personas que participen en un proceso electoral interno, alguna de las etapas, esta como son la elección de órganos de representación y dirección en todos sus niveles. Y también señala otros donde se puede también interponer esto. Del mismo modo, se expone en el reglamento de disciplina interna del PRD, y esto es importante porque tampoco fue valorado en el presente proyecto, que las presentes disposiciones son de observancia general y obligatorias para las personas afiliadas al partido, órganos del partido y las personas que lo integran, mismas que tienen como objeto reglamentar los procedimientos y la aplicación de sanciones por infracciones al estatutos o reglamentos del que emanen y el marco normativo para los procedimientos de los asuntos sometidos a consideración del órgano de justicia intrapartidaria. Asimismo, dicho reglamento es supletorio al reglamento de elecciones del PRD, tal y como le expone el artículo 3. Ahora bien, como se aprecia del contenido de las disposiciones expuestas, se advierte que la autoridad responsable, es decir, el órgano de justicia intrapartidaria, fundamentó el sobreseimiento señalado en su resolución QO, Quintana Roo, /1769, del 2020, en un reglamento supletorio, sin argumentar la justificación precisa de dicha referencia supletoria. Pues es claro que el reglamento de elecciones, de la normativa reglamentaria de regular el actuar de las instancias intrapartidarias en la elección de órganos de dirección y representación en todos sus niveles y resolver los medios de defensa intrapartidarios en materia electoral, por lo cual las disposiciones contenidas en el reglamento de elecciones, incluyendo el análisis de improcedencia y sobreseimiento de los medios de defensa. No obstante, como ya se refirió por el órgano de justicia intrapartidaria de PRD, basó su actuación resolutoria en una normativa supletoria que tiene como fin reglamentar los procedimientos y la aplicación de sanciones por infracciones al estatutos o los reglamentos de que ellos emanan, es decir, de un acto que puede suponer una infracción, aunado que el órgano de justicia intrapartidario del PRD no justifica del por qué aplica una disposición supletoria de un reglamento que, si bien contempla la supletoriedad al reglamento de elecciones, no determina el porqué de la consideración de dicha normativa, es decir, por qué se actualiza la supletoriedad en un procedimiento de dicha normativa, que es el reglamento de disciplina. Cabe referir que hay también criterios de la Suprema Corte en qué casos opera el utilizar un reglamento supletorio. De ahí, al no agotar el principio de exhaustividad ni fundamentación, a diferencia de lo propuesto en el presente proyecto, la suscrita propondría y estaría en favor de revocar la resolución QR Quintana Roo 1779-2020 para entrar al estudio de todos y cada uno de los agravios expuestos por el actor Óscar Hernández Loaiza. Por otro lado, cabe señalar que el acto reclamado primigenio del actor radica en la omisión de la Dirección Nacional Ejecutiva de convocar a sesión al Consejo Estatal del PRD para elección de sus dirigentes, lo que conlleva la vulneración a su derecho y de los militantes de contar con órganos de direcciones estatales del propio partido. No obstante, como se ha referido, el órgano de justicia intrapartidaria del PRD aduce una actualización de sobreseimiento en un reglamento supletorio por la emisión de un nuevo acuerdo que deja sin efectos la designación de un delegado político, el cual ratifica con un nuevo acuerdo. Lo que también es de observarse es que pese a la modificación normativa del acto impugnado, en esencia este sigue teniendo el mismo objetivo y los mismos efectos, los cuales materialmente no lo hace un acto diverso, ya que la modificación normativa pudo haber sido salvada con la emisión de una fe de ratas sin la necesidad de la emisión de un nuevo acuerdo con un número diverso. No obstante, el propio acuerdo 20
PRD-DNE 2020 señala en su considerando 19 una fundamentación basada en el contenido del artículo 72 de los estatutos del PRD, mismo que resulta la justificación para la designación de un delegado político del partido en Quintana Roo. Sin embargo, vuelvo a recalcar, dicha disposición normativa estatutaria no está vigente en la actualidad, ya que precisa la siguiente referencia normativa. Del artículo 72, ninguna reforma o adición al reglamento de elecciones será aplicable a un proceso electoral a menos que se realice por lo menos con 90 días con antelación a dicho proceso. Es claro la falta de legalidad de su justificación para no implementar las acciones necesarias para la designación del Consejo Estatal del propio partido en Quintana Roo, dado que los argumentos ilegales y sin sustento que aporta el órgano de justicia intrapartidaria del PRD no garantiza el respeto a la garantía de los militantes del PRD, es decir, argumentos basados en una normativa no vigente y de fallos tecnológicos y técnicos que por la vía remota intentó justificar su omisión. De allá lo procedente de una posible revocación de la resolución impugnada y en plenitud de jurisdicción que lo pide el actor, este tribunal pudiera ser garantista, lo cual no es así, y en su caso entrar al análisis y ordenar la instalación del Consejo Estatal, debido que ante la coyuntura del desarrollo estatal, del proceso electoral federal, y ante la cercanía del proceso de precampañas y de los actos procesales internos para designar candidatos, se tome protesta a los consejeros estatales electos en PRD Quintana Roo por no haber impedimento jurídico que imposibilite tal acto, y dado que nos encontramos en la entidad en un semáforo amarillo con motivo de la pandemia del COVID-19 y con las previsiones y recomendaciones de la Secretaría de Salud Estatal, dicho acto se ha realizado de manera presencial en el mes de noviembre en la presente anualidad. Por último, es importante manifestar que la acción de simular un acto con otro acto no es una falta de inteligencia al justiciable, sino de los que nos encargamos también de impartir justicia. Me asombra que ese argumento tan endeble del proyecto puesto a consideración proponga desechar un JDC. Y yo me pregunto dónde queda la suplencia de la queja. Qué lamentable la incongruencia de las resoluciones a modo y la demora de algunos otros. Sin embargo, más allá de eso, que no es menor, este tribunal debe observar que la omisión aducida persiste, con independencia que emitan un nuevo acuerdo, pues qué ocioso sería e ilógico que un tribunal que deba velar por los derechos políticos electorales convalide la ficción realizada en la emisión de acuerdos que siguen causando el mismo agravio. Es decir, así podría seguir el órgano partidista cada vez que interpongan un JDC en contra de un acto, crear otro que sustituya al acuerdo y subsista exactamente el mismo agravio. Será un cuento de nunca acabar, desechando cada vez que crean un acto, realizando eminentemente un fraude al acceso a la justicia y a la tutela efectiva de este tribunal, y restrictamente tiene que velar. Es cuanto, magistrado. Asimismo, por último, solicito que el presente voto sea incluido como parte de la sentencia que se está poniendo a consideración. Es cuanto. Por supuesto que sí, señora magistrada. Señora magistrada Nora Leticia Herón González, ¿desea hacer uso de la voz? Si usted quiere manifestar algo, magistrado presidente, adelante. No, por el momento no, magistrada. Bueno, yo nada más me quería referir a la sociedad quintanarroense con relación al tiempo que ha suscitado desde el turno que tuve el 14 de octubre con relación a este tema, y que, bueno, la magistrada ha reconocido hace unos momentos que hay una pandemia en el estado, en el país, en el mundo. Y bueno, no fui la excepción. El pasado 22 de octubre ya tenía yo varios días con síntomas y tuve COVID. Tuve porque hasta hoy ya le he mandado a usted, señor presidente, la resolución o el dictamen de los análisis que me fueron tomados, y me quedaron 3 semanas para descansar con relación al COVID. Entonces, no es justificación quizá, pero esa es una realidad que sucedió y no solamente afectó a mi persona, sino a toda mi familia. Entonces,
Es todo lo que tengo que manifestar. Lo demás me parece muy claro lo que ha leído la señorita Estefanía en la síntesis. Y con relación a la cuestión de lo que pide el justiciable, pues quiero decir nada más que en ningún momento se le está dejando sin una tutela efectiva, sino que el justiciable, pues en la misma sentencia, que es lo que se está impugnando, la sentencia o la resolución del órgano interno, se le da la posibilidad de volver a impugnar, sobre todo que los argumentos tenían que cambiar necesariamente con los fundamentos que habían sido modificados. Me parece que fue muy clara la lectura de la señorita Estefanía al señalar cuáles son las razones procesales para tener que, no se está desechando, se está confirmando una determinación que tomó el propio órgano interno y que no tiene nada que ver con el asunto ni con una intención, porque más adelante vamos a tener otro asunto y en el que quienes nos están viendo o siguiendo esta mañana podrán ver que no es una cuestión personal, es una cuestión únicamente que tiene que ver con las cuestiones procesales y procedimentales. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señora magistrada. Si hay alguna otra manifestación o alguna participación de alguien del Pleno. Sí, yo quiero hacer una última manifestación. Por la aclaración que está haciendo la magistrada y la experiencia nos ha traído que ella puede resolver expedientes en menos de 24 horas. Y recordemos el tema de Portaventuras, lo resolvió en menos de 24 horas y en menos de 8 horas se sometió a pleno de esta autoridad jurisdiccional. Lamentable que se haya enfermado el día 22 de octubre, pero el expediente lo tiene desde el día 9 de octubre. Ya ha pasado un mes desde que este expediente, y parece que se está dilatando a propósito. Por otra parte, vuelvo a insistir, esto se pudo haber resuelto en plenitud de jurisdicción, puesto que el mismo actor lo está solicitando en su queja y tenemos las facultades constitucionales de hacerlo en plenitud de jurisdicción. Por otra parte, lo que ella está resolviendo, y aquí se trata de incluso de confundir a las personas que están conectadas, es contrario a los criterios que se han emitido en el siguiente proyecto que se recayó en la ponencia de usted, y que los criterios es diferente y que concuerdo más con el siguiente proyecto. Es cuanto. Muy bien, pues yo únicamente quiero hacer un llamado a las integrantes del Pleno a que nos conduzcamos con respeto hacia nuestros pares, porque pues sí es cierto, han habido ocasiones en que en menos de 24 horas hemos presentado un nuevo proyecto, cuando se nos ha turnado en virtud de que en una primera ocasión pues la mayoría no concordó con el proyecto presentado. El estar al menos pues haciendo mención de que hay un dolo de parte de la ponencia de la señora magistrada, no lo comparto. No lo comparto. Y ¿por qué? Pues porque dudo que alguno de nosotros tenga algún interés personal en algún asunto que resolvamos. Incluso está prohibido por la ley que nosotros, si tenemos un interés personal, conozcamos del mismo. Me parece que ambos asuntos se admitieron con 1 o 2 días de diferencia la semana pasada. Entonces, pues el término que tuvimos para resolver es similar. Entonces, pues yo verdaderamente no considero que haya algún dolo, pero pues si realmente lo hay, me parece que no esta es la vía, sino que tenemos un órgano interno de control a través del cual nosotros podemos pues presentar nuestras quejas, pero pues este tipo de sesiones es para que pues nosotros pues discutamos el fondo de los asuntos. Entonces, yo pues sí considero que aunque pues en virtud del acuerdo 16 y el posterior 20, pues existe una gran similitud porque es a la misma persona a la que designaron, particularmente en el asunto de la magistrada Nora, me parece que sí interrumpe, y por ello pues yo votaré a favor de que pues es un nuevo acto.
a diferencia de un servidor que viene siendo parte de una cadena impugnativa. Entonces, si no hay más observaciones, yo, por favor, señor secretario, le pediría que tome usted la votación respectiva. Claro que sí, Sí, yo tengo magistrado. una observación, magistrado. Por favor, adelante. Por otra, respecto a la atención que usted ha hecho, no creo que se haya hecho una falta de respeto a la magistrada, sino es una observación del tiempo en que se tuvo el expediente. Por otra parte, cada quien entiende las cosas como quiere. Y otra cosa que ha de destacarse, ahorita que ha dicho que va a votar a favor de este expediente, quiero decirle que entre su proyecto y el de ella existen graves contradicciones. En su proyecto de sentencia de la magistrada Nora, pasa como fundado el sobrecimiento dictado por el órgano de justicia del PRD relativo a que de acuerdo a su normativa interna se actualiza el artículo 34 del reglamento de disciplina interna consistente que opera el sobrecimiento. De hecho, tan es así que en su propia sentencia, la magistrada señala que al faltar la materia del proceso se vuelve ociosa y completamente necesaria su continuación, toda vez que la Dirección Nacional Ejecutiva del PRD, al modificar el acuerdo impugnado y emitir uno nuevo, que es el 20, en el que se nombra el delegado político del Estado de Quintana Roo, dejó sin materia el acuerdo impugnado con la clave 16, quedando dicha controversia sin materia y por tanto considero que darlo por concluido sin entrar al fondo de los intereses litigiosos. En el cambio, en el de usted, quiero hacer la observación, el de ella está en los puntos 36, 37, 38 del proyecto. En cambio, el de ustedes, en el punto 5, en su propio proyecto, que es el JS 51, señala que si bien es un acuerdo adverso emitido por la Dirección Nacional Ejecutiva del PRD, identificado con la clave 20, también lo es que en el cual se deja sin efectos el acuerdo adverso, que es el 16, en el que se nombra el delegado político para el Estado de Quintana Roo. No menos cierto que resulta que en el resolutivo tercero se nombra al ciudadano Juan José Marín García, quien venía fungiendo como delegado, pero el acuerdo identificado como 20 no deja ni extingue la materia del litigio en cuestión adverso a lo que está señalando la magistrada. Pues en el caso prevalece el nombramiento del delegado político en el Estado de Quintana Roo en la persona del ciudadano Juan José Marín García, con las mismas funciones y facultades del 16. De hecho, usted lo apunta en su juicio 76, 77, en el punto 77, 78 y 79. Me extraña que ahorita usted vaya eso es en el punto particular, apoyar un proyecto de acuerdo que es contrario al que usted va a emitir. Pero sin embargo, dejo esta observación que las sentencias son contradictorias y por tanto el voto no es congruente. Y dejando esto hasta aquí, ¿es cuánto? Muy bien, señora magistrada, no podemos discutir todavía mi proyecto de sentencia, toda vez que todavía no ha sido presentado. Si usted considera que son contradictorios y pues no nos asiste la razón, al menos a los que estamos presentando la ponencia, tiene usted todo el derecho de votar en contra, presentar, por supuesto, su voto particular. Y yo únicamente pedí que haya respeto porque pues el decir que hay un dolo de parte de alguno de nosotros, pues es más que nada hacerle una acusación directa de la cual si no se tienen fundamentos, pues me parece que no es correcto. Y si sí los tienen, pues ya reitero que esta pues no es la vía, sino que tenemos un órgano interno de control a través del cual nosotros podemos ser acusados y presentarse todas las quejas en nuestra contra. Pero pues únicamente aquí el pleno es para pues conocer y discutir del fondo de los asuntos, no para hacernos señalamientos de forma personal y directa. Entonces, no es un señalamiento personal, y yo creo que escuchó usted mal. Lo invito a que lea el video y una más en la observación del tiempo que se tardó en resolver. Pero dijo usted que había un dolo. No, creo que escuchó mal o se acordó de sus épocas de su procurador, ¿por qué no lo dije? No entiendo que tenga que ver mis épocas de su procurador. En algún momento, en el caso de Puerto Aventura, se acordó de su época de su procurador y ahorita creo que se está acordando otra vez, pero creo que entendió mal. Yo hice un señalamiento de cuánto tiempo tardó en resolver este asunto. Muy bien, y se pero tardó desde el 9 hasta el día 22. Hasta aquí dejo mi nombramiento, digo mi punto de vista, y creo que hay que analizar el sentido contradictorio de las sentencias. Mencionó usted, señora magistrada, que hubo un dolo
de parte de la magistrada o de su ponencia. Ustedes, La, pues, bueno, ustedes, tenemos la yo palabra. dije no, dije que hubo una, ¿cómo se llama? Señalé el tiempo que tardó. Muy bien. Y lo Bueno, tiene desde el día 9. Ya ha pasado un mes de que tiene el expediente, cuando en otros expedientes se han resuelto en menos de 24 horas. Presidente Vivas. todos los expedientes son distintos, pero yo con mucho gusto le pediré al señor secretario que al término de la sesión, por favor, me remita la transcripción del voto de lo manifestado aquí para verificar si realmente hubo un señalamiento de que hubo una conducta dolosa de parte de la... Me parece perfecto. Señora magistrada Nora, adelante, por favor. Sí, nada más para aclarar con relación al turno, me parece que a mí se me turnó el día 14. A lo mejor yo tengo otros datos. Muy bien. Pues bueno, si ya no hay entonces sobre el fondo alguna otra observación, toma usted por favor la votación respectiva, señor secretario. Claro que sí, magistrado presidente. Magistrada Claudia Carrillo Gasca. A ver, voy a emitir un voto particular solicitando a usted, señor secretario, que se agregue a la sentencia. A la brevedad le hago pasar, le remito este voto. Gracias, magistrada. Magistrada Nora Leticia Cerón González. Es mi proyecto, señor secretario. Gracias, magistrada Nora. Magistrado presidente Víctor Benaviel Vivas. Con la cuenta. Gracias, magistrado presidente. Le informo que el proyecto de resolución puesto a consideración de este honorable pleno por la ponencia de la magistrada Nora Leticia Cerón González ha sido aprobado por mayoría de votos, con el voto particular razonado de la magistrada Claudia Carrillo Gasca, que ha anunciado su presentación con posterioridad a esta sesión. Es cuanto, magistrado. Muchas gracias, señor secretario. Vista la aprobación del proyecto, se resuelve lo siguiente. Único, se confirma la resolución emitida por el órgano de justicia intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática, recaída en el expediente QO, diagonal QROO, diagonal 1769, diagonal 2020, de fecha 5 de octubre del presente año. Y continuando con lo ordenado en la convocatoria de la presente sesión de pleno, solicito atentamente al licenciado Freddy Daniel Medina Rodríguez abrir su micrófono y por favor dar cuenta con el proyecto de resolución del expediente JDC 51 que fue turnado para su resolución a la ponencia de un servidor. Con su autorización, magistrado presidente y señoras magistradas. A continuación se pone a su consideración el proyecto relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía quintanarroense 51 del año en curso, promovido por Leobardo Rojas López en contra de la resolución emitida por el órgano de justicia intrapartidista del Partido de la Revolución Democrática, recaída en el expediente QE diagonal QROO diagonal 1773 diagonal 2020, de fecha 5 de octubre del año en curso. En la especie, el actor se duele de la resolución emitida por el órgano de justicia intrapartidista del Partido de la Revolución Democrática, en virtud del desechamiento de su queja bajo el argumento de que se actualizaba la causal de improcedente en razón de interponer fuerza fuera del plazo legal, señalado para tal efecto, y que se actualizaba el sobreseimiento por el dictado de un nuevo acuerdo que dejaba sin materia el acuerdo primigenio motivo de la litis. Derivado de lo anterior, la ponencia propone estimar los agravios del impugnante como fundados, en atención a los razonamientos siguientes. En cuanto al primer agravio, consistente en la indebida declaratoria de extemporaneidad del medio de defensa intrapartidario, el órgano de justicia parte de una premisa errónea al suponer que el actor debió impugnar la omisión por parte de la Dirección Nacional Extraordinaria del PRD y del órgano técnico electoral del PRD de llevar a cabo por tercera ocasión la sesión de la instalación del Consejo Estatal del PRD en Quintana Roo. Sesión a realizarse el día 28 de agosto, dentro de los 4 días a que alude el artículo 159 del Reglamento de Elecciones del PRD, computando dentro de dicho plazo los días inhábiles transcurridos entre la emisión del acto impugnado y la presentación del medio de impugnación respectivo. De ahí que si en la especie el acto conculcatorio aconteció el día 28 de agosto y la presentación del medio impugnativo primigenio se dio el día 3 de septiembre, resulta claro para esta autoridad que éste se interpuso dentro del plazo de 4 días
dispuesto por el artículo 146, párrafo tercero del vigente reglamento de elecciones del Partido de la Revolución Democrática, ya que dicho numeral prevé que los medios de defensa deberán presentarse dentro de los 4 días contados a partir del día siguiente a aquel en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnada. De lo anterior se desprende que en las fechas antes descritas no había iniciado ningún proceso electoral, por lo que no cabe considerar en el cómputo del plazo para impugnar los días inhábiles transcurridos entre el conocimiento del acto impugnado y la fecha de interposición del medio de defensa legal. De ahí lo fundado de su agravio. Ahora bien, en cuanto al segundo agravio relativo al ilegal sobreseimiento de la causa por el dictado de un acuerdo posterior que dejó sin materia el acuerdo primigenio y que fuere motivo de impugnación, tal agravio resulta fundado ya que el acuerdo identificado con la clave 20/PRD/DNE/2020 no deja ni extingue la materia del litigio en cuestión, pues en el mismo prevalece el nombramiento del delegado político en el estado de Quintana Roo, en la persona del ciudadano Juan José Marín García, con las mismas funciones y facultades ejecutivas dispuestas en el diverso acuerdo 16/PRD/DNE/2020. Esto es, con base en lo dispuesto en el artículo 39 del estatuto vigente y las enmarcadas en el manual de funciones por las y los comisionados políticos con facultades ejecutivas. Aunado a lo anterior, la ponencia estima que en el presente caso la queja electoral no solamente se constituye por la designación del delegado político para el estado de Quintana Roo, sino también por la cuestión atinente a la cancelación por tercera ocasión de la sesión de instalación del Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Quintana Roo, cuestión que fue desestimada indebidamente al decretarse el sobreseimiento en base al citado acuerdo 20/PRD/DNE/2020, de fecha 24 de septiembre, que por sí solo era insuficiente para actualizar la declaratoria de mérito. De todo lo anterior, al resultar fundados los agravios, la ponencia propone revocar la resolución emitida en el expediente QE/QROO/1773/2020, de fecha 5 de octubre, dictada por el órgano de justicia intrapartidista del Partido de la Revolución Democrática. Es la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Gracias, compañero secretario auxiliar. Queda a consideración de las señoras magistradas el proyecto de cuenta, por si desean hacer observaciones o discutirlo, por favor que así lo manifiesten. Si me permites, presidente. Adelante, señora magistrada. Bueno, en este caso, que es completamente distinto al que se acaba de discutir, el anterior se trataba de un sobreseimiento en virtud de que se había quedado sin materia el acuerdo que había sido impugnado. En este caso, a mí me parece que le asiste la razón al justiciable, a Leobardo Rojas, en virtud de que, en efecto, el cómputo para haber señalado la extemporaneidad en la presentación ahora sí que de la queja, pues me parece que es fundado, tal como lo señala Leobardo, y en consecuencia, pues tiene que regresarse el asunto para que sea resuelto en la autoridad partidista. Por esa razón, señor presidente, le manifiesto y le adelanto que acompaño su proyecto. Muy amable, señora magistrada. Señora magistrada Carrillo Gasca, ¿desea hacer uso de la voz? Sí, con su venia, presidente, magistrada. En primer lugar, la Ley Estatal de Medios de Impugnación dispone en el artículo 40 los supuestos de acumulación de expedientes atendiendo al principio exclusivo de economía procesal y evitar sentencias contradictorias como las que están ocurriendo ahorita. Luego, entonces, es fundamental que exista la conexidad de la causa, identidad de personas y que las acciones provengan de una misma causa. En ese sentido, de la lectura de los escritos de impugnación, tanto de Leobardo Rojas López y Óscar Hernández Loaiza, se desprende que ambos son consejeros estatales del PRD, y esto lo pueden verificar en la página del PRD. Ambos aducen la omisión del órgano técnico electoral de llevar a cabo la instalación del Consejo Estatal del PRD, y ambos refieren la injustificada designación de un delegado político del PRD en Quintana Roo, pues ello no subsana el derecho partidista que dicen
ser vulnerado, mismo que fue resuelto separadamente a cada actor por el órgano intrapartidario del PRD. Lo anterior es precisamente la litis planteada por ambos actores, aduciendo en sus escritos de impugnación argumentos que buscan controvertir los actos por los cuales la autoridad responsable, el órgano de justicia intrapartidaria, resolvió por un lado la improcedencia y por otro, en ambos casos, el sobreseimiento. Es por ello que el interesado Juan José Marín García, quien ahorita funge como delegado, en ambos casos argumenta que sus pretensiones son incompatibles con los de los actores, dado que él es a quien se le nombró como delegado político del PRD en la entidad. Es importante señalar que si bien la autoridad responsable resolvió en los expedientes distintos, por un lado el identificado QE diagonal Quintana Roo 1773 del 2020, donde atendió a Leobardo Rojas, y por el otro el identificado como QE diagonal Quintana Roo 1769 2020, en donde atiende a Óscar Hernández Loaiza y que se resolvió previamente a este proyecto, las pretensiones de los actores son similares y para el efecto de evitar sentencias contradictorias, como lo que se está suscitando en el presente juicio, así como del JDC 051-2020, resuelto previamente y bajo el principio de economía procesal, se debió considerar la acumulación de ambos medios de impugnación. Lo anterior no implica que un acto procesal, lo anterior no implica más que un acto procesal, pues debe entenderse que no busca modificar algún derecho sustantivo de los actores. Hay un criterio que es emitido por el tercer tribunal colegiado, de lo cual también voy a adjuntar el presente voto, así como también el criterio de la tesis jurisprudencial 2 del 2014, también lo voy a adjuntar en el presente voto, no tiene sentido que lo vuelva a decir. Asimismo, se puede observar que no existe un motivo que contravenga lo que dispone el artículo 40 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación, pues la acumulación solo advierte una economía procesal ante la conexidad de la causa de los hoy actores, y dado que nos encontramos en el desarrollo de un proceso electoral federal, la economía procesal coadyuva a que los juicios resueltos por ese tribunal atiendan con prontitud y expeditez la posible comisión de un derecho vulnerado que con la especie se advierte derechos de militantes y consejeros estatales de un partido político, considerando además que desde el 7 de septiembre del año en curso nos encontramos en un proceso electoral federal. En segunda instancia, como segundo punto, coincido con el proyecto en que es extemporáneo, pero no por las razones que se plasman en el presente proyecto. Mis razones son distintas. A consideración de la suscrita, efectivamente no se actualiza la causal de desechamiento establecido por la autoridad responsable, es decir, el órgano intrapartidario, por las siguientes consideraciones. El reglamento de disciplina interna del PRD, en su título segundo, los medios de defensa y procedimientos especiales, capítulo segundo de los plazos y términos, señala que el artículo 12, establece que durante los procesos electorales internos, todos los días y horas serán hábiles, por lo que los plazos y términos se computarán de momento a momento, si están señalados por días. Estos se consideran de 24 horas, lo cual resulta aplicable al caso, dado que las impugnaciones se derivan de un proceso electoral interno, el cual concluye con la formalidad de la toma de protesta de los candidatos u órganos que fueron electos, lo que en la especie no aconteció. Esto señala el artículo 12 del reglamento. También existe una jurisprudencia del Tribunal Electoral, que es el 18 del 2012, y del cual también voy a adjuntar a mi voto. Sin embargo, cabe destacar que al ser un acto de omisión de lo que se duele el actor, este es un acto de tracto sucesivo. La afectación al actor se actualiza con cada día que transcurre, sin que éste sea restituido en el goce del ejercicio del derecho que se reclama, lo cual tiene sustento en la jurisprudencia 15 del 2011, la cual también voy a agregar a mi voto, el 6 de la jurisprudencia 6 del 2007. Por tanto, desde mi perspectiva, la extemporaneidad del medio de impugnación determinada por la autoridad responsable no se actualiza al ser un acto de omisión y ser de tracto sucesivo. No así por las razones que se señalan en el presente proyecto. Por último, el proyecto que se pone a consideración y propuesta por el magistrado Víctor Vivas a este pleno, no se tomó, ni se toma en cuenta, ni se analiza el reencauzamiento al órgano intrapartidario del PRD ordenado y aprobado por unanimidad por este propio pleno con la clave del expediente JDC 049 del 2020,
resuelto en la ponencia de la suscrita a queja electoral para la atención de forma sumaria a la competencia del órgano de justicia intrapartidario del Partido de la Revolución Democrática, para que precisamente de manera sumaria, de conformidad con su normativa y conozca y resuelva en libertad de jurisdicción lo que a su derecho corresponda en un plazo de 10 días, tal como lo establece el artículo 156, numeral 3 del reglamento de elecciones del Partido de la Revolución Democrática. Es decir, este órgano jurisdiccional, en respeto a la libre determinación de los partidos políticos y obligando al actor a colmar la cadena impugnativa, reencausó el asunto al partido político para que resolviera conforme a sus estatutos y reglamentos. Sin embargo, este órgano intrapartidario optó por evadir y sigue evadiendo dar soluciones a los planteamientos de fondo de los medios de impugnación, declarando su desechamiento. En el presente proyecto, si bien se propone revocar el acuerdo impugnado, se tiene como antecedente que el órgano partidario, al emitir un nuevo acuerdo para eventualmente justificar la aplicación correcta del derecho, transgrede dolosamente, de tracto sucesivo, los derechos del actor, que en esencia demanda la instalación del Consejo Estatal y la legal designación de un delegado político del partido en la entidad, quien de acuerdo a sus funciones carece de ciertas facultades y atribuciones, ya que el nombrado delegado, nombrado por la Dirección Nacional Ejecutiva, no será considerado como integrante del Congreso Nacional y consejos en todos sus ámbitos. Por ende, se entiende, y de acuerdo a los estatutos, que el PRD en Quintana Roo carece de acuerdo a su normativa de legítima representación ante instancias partidarias nacionales. Los principios de economía procesal, reparabilidad e inmediatez deben considerar los tiempos en los cuales nos encontramos, dado que actualmente se desarrolla el proceso electoral federal desde el 7 de septiembre del año en curso. Y resulta importante que los partidos políticos cuenten con los órganos de dirección estatutariamente instalados a efecto de garantizar los derechos políticos electorales de los militantes para su participación en el proceso electoral federal que se desarrolla y próximamente en la organización previa interna partidaria para el desarrollo del proceso electoral local. Si bien comparto la revocación, no así en algunas partes el contenido del proyecto, comparto la revocación de este acuerdo QE Quintana Roo 1773 del 2020, esto es insuficiente para la restitución de los derechos vulnerados, por lo que es de esperarse que en esta ocasión el órgano intrapartidario de justicia del PRD se pronuncie a lo señalado en la sentencia que se nos pone a consideración en los puntos 53, 54, 70, 71, 72, 73 y 74, los cuales refieren los agravios que se queja el actor, y hay que dejárselos bien en claro, que esta vez tienen que contestar a estos señalamientos y que se plasman en la propia sentencia. Finalmente, del proyecto que se me envía, se debe considerar que con el objeto de dar expeditez y en lo concerniente a los 5 días otorgados al órgano de justicia intrapartidaria, y del cual no se refiere en el proyecto de sentencia si son días hábiles o son días naturales, la suscrita quiere señalar que los mismos deben ser tomados como días naturales. Ello para que se garantice con prontitud los derechos vulnerados del actor, y aunado que desde el 7 de septiembre inicia el proceso electoral federal, por ende es posible que se estén vulnerando los derechos políticos de quienes han acudido ante este pleno a reclamar tales derechos otorgados por sus propios estatutos, y con el fin de que esta vulneración cese. Además, que en su caso ya este tema ya es conocido por órgano de justicia intrapartidaria y lo tenemos en JDC 049. Es por eso, magistrado, magistrada, que a falta de este punto en la sentencia, si son días hábiles o son días naturales, en el caso particular yo sugeriría que fueran días naturales, que solicito se someta, antes de someter a votación al Pleno el presente proyecto, que someta a votación del Pleno la aclaración si son días naturales o son días hábiles. La propuesta es que sean días naturales. Es cuanto, y de respecto a esto, pues ya hasta aquí queda mi voto. Muchas gracias, señora magistrada. Entonces, de manera muy breve, quiero señalarle a usted, precisamente, compañera Claudia Carrillo, que en efecto el artículo 40 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación nos señala que para la resolución pronta y expedita de los medios de impugnación y por economía procesal podrán acumularse los medios de impugnación. ¿Qué quiere decir esto de podrán?
que es potestativo, no es una obligación de este tribunal el acumular todos los juicios que puedan tener alguna similitud. ¿Y por qué esta presidencia determina no acumularlos? Porque son resoluciones intrapartidistas diversas. Es cierto, emanan de un mismo acuerdo y pareciera que se trata de lo mismo, pero no es así. Entonces, justamente por eso es que se turnaron a las ponencias correspondientes en su momento, pero pues en el caso muy particular, en el asunto que yo pongo a su muy alta consideración, pues en el primero de los agravios yo les señalo a ustedes que desde mi óptica no es extemporáneo y les hago la sumatoria de cuáles son los 4 días que corrieron para poder impugnar. Me parece que estaba en tiempo. Y por ello es que se les propone que se deje insubsistente esta resolución impugnada y se ordene al órgano de justicia intrapartidista emitir, conforme a sus estatutos y normativa vigente, en 5 días una sentencia de fondo. Queremos que resuelvan ahora sí el fondo. Y si nosotros nos fuéramos a sus propios estatutos, tal y como usted misma resolvió en la pasada ocasión, tendríamos que darle 10 días. En atención a todo el tiempo que justamente ha pasado desde que empezó esta cadena impugnativa, es que la propuesta a ustedes es que sean 5 días y pues sí, tomando en consideración su solicitud, le propongo a este pleno, hagamos la corrección únicamente en el proyecto, que sean 5 días naturales. Si también la magistrada Nora está de acuerdo, entonces pues antes de pasar la firma haríamos la aclaración de que se otorga al partido político para que en 5 días naturales emita la sentencia de fondo que corresponda. ¿Estarían ustedes de acuerdo en que se agregue nada más que son naturales? Adelante, señor presidente. Y bueno, es lo que estoy proponiendo, que sean días naturales, porque estamos en proceso federal y de acuerdo a los estatutos, el consejero nacional que no se ha nombrado, suponiendo que se llegara a nombrar, se está perdiendo ciertas actividades que ya son parte del proceso electoral federal. Después, bueno, pues lo va a someter a votación o ya quedó. No, si ambas están de acuerdo, yo retomando su propuesta, antes de que, bueno, cuando se les pase a firma de ser aprobada esta resolución, entonces ya diría que los 5 días que se otorgan naturales. Son naturales. O sea, únicamente sí, se haría adición. Muy bien. Si no hay alguna otra observación. Sí, por última ocasión, yo di mi punto de vista, porque se debieron haber acumulado, si cierto es facultad, y usted, en mi consideración, para evitar este tipo de sentencias contradictorias, el acuerdo, el tratamiento que se le está dando a un mismo resolución impugnada es distinta a la que le dio la magistrada Nora, y aquí hay una diferencia, hay una serie de contradicciones que se pudieron haber realizado a mi punto de vista si se hubieran acumulado. Por otra parte, le quiero dejar en claro, y creo que tampoco escuchó muy bien esta parte, yo no dije que fuera extemporáneo, dije que comparto que no es extemporáneo, perdón, que sí, comparto que no es extemporáneo, pero por razones diversas a las que usted ha referido. Entonces yo hago hay una serie de manifestaciones de por qué yo digo que es extemporáneo. Sí, y usted tiene las suyas, y en mi voto razonado, le estoy poniendo las consideraciones que yo considero que es extemporáneo. Creo que ahí tampoco me escuchó muy bien. Otra cosa, no se le podría otorgar otros 10 días más, que incluso en la queja, la JDC 040 ya se le dio, no se le puede dar el mismo tratamiento. En la queja electoral ya fue desde el 049 y se dio los 10 días que señala esta queja. Aquí se le está dando una nueva oportunidad al órgano de justicia intrapartidario de dejar de ser omisos y atender todos los puntos de agravios, los cuales se está quejando Leobardo Rojas, y que incluso son los mismos puntos que también trae implícito Oscar, y que es el mismo fin, y el mismo fin que tienen los otros 9 juicios que han entrado. Entonces, yo creo que ahí también no estoy de acuerdo que usted diga que lo correcto sean 10 días, incluso los 5 días naturales estoy totalmente de acuerdo, nomás quería dejarle en claro mi óptica de por qué se vieron acumulados y las contradicciones de las sentencias, y que yo no dije que no fuera extemporáneo, simplemente mis puntos de vista son diferentes. ¿Es cuánto? Lo escuché muy claro, magistrada, y si usted
difiere de los motivos que están asentados en la sentencia, con mucho gusto también puede emitir un voto concurrente, ya que entiendo que está a favor del sentido en que se propone. Y yo únicamente haría una última aclaración que no tiene nada que ver con la sentencia. Yo les pediría a ambas magistradas que por ética profesional de la alta investidura que nosotros representamos y por respeto también a las ponencias, cuando tengamos alguna observación respecto de la forma o incluso vayamos a votar en contra, pues lo hagamos saber con antelación, que para eso es justamente el plazo que corre desde que mandamos nuestros proyectos hasta el día de hoy, que ya nos sentamos en el Pleno a discutir el fondo. O sea, ya aquí en la sentencia de Pleno no es para cuestiones de forma. Para eso son todos los días previos y el prepleno. Y aquí únicamente venimos a discutir la sentencia de fondo. Entonces, un favor pues muy respetuoso para todos quienes integramos el Pleno es que cuando tengamos cualquier observación de forma o incluso nosotros no concordemos con el sentido de los proyectos que se nos presentan, pues lo hagamos saber con antelación para efecto de que pues podamos, pues no sé, analizarlo de nueva cuenta o tomar las medidas que correspondan. Por mi parte es cuanto, y si no hay alguna otra manifestación. Sí, presidente, sí, por favor, si me permite. Adelante, señora magistrada González. Con relación a lo que acaba de comentar en la cuestión de los votos en contra, los votos particulares, los votos concurrentes, definitivamente es una cuestión que yo también ya le había platicado, ya le había comentado, que precisamente se manda el proyecto de sentencia para que los magistrados hagan alguna observación o lo comenten y no se llegue al Pleno, y menos a decir argumentos de fondo. O sea, sabemos de fondo o prejuzgando asuntos que van a llegar, como se acaba de señalar ahorita, que tenemos asuntos que van a llegar y ya sabemos el sentido de cómo se va a votar. ¿Por qué? Porque ya se manifestó el fondo de otros asuntos que todavía no han llegado. Entonces, para eso son las previas en donde nosotros como magistrados podemos discutir ese tipo de cuestiones. Por eso comparto el exhorto que usted nos hace y bueno, quiero decir que yo estoy completamente de acuerdo, precisamente para eso son esas 24 horas para hacer de conocimiento por ética profesional al ponente de que se va a votar en contra o se acompaña el proyecto. En los correos los secretarios son muy atentos y preguntan siempre qué queda a su consideración y las observaciones que se hagan al mismo, para que el magistrado ponente pueda considerarlas, tomarlas en cuenta y modificar de alguna manera el proyecto o no, y no llegar a discutir algunos asuntos que pueden ser subsanados o salvados previamente, como pasó ahora justo con los días hábiles o inhábiles. Entonces, agradezco, magistrado presidente, que ponga usted en la mesa este tema. Y sí, yo también hago esa petición encarecidamente de que cuando se tenga alguna observación, particularmente cuando se venga en un sentido contrario al proyecto, se me haga saber y se me expliquen las razones para ver, en el caso de que me convenzan, pues pueda yo modificar el mismo. Muchas gracias, presidente. Muy bien, entonces, por favor, señor secretario. Un momento, por favor. Hablando de exhortos, nada más les quiero hacer un comentario a los dos. Yo no fui llamada en ningún momento a una reunión previa y me gustaría saber el fundamento en la que hacen su solicitud. Yo me encargué de hacer mis votos particulares, los recurrentes, los leí y creo que es válido hacer este tipo de observaciones sin que esto sea un ataque al Pleno. Aquí no estoy haciendo un ataque al Pleno, simplemente hice una observación de fondo y al haberlo hecho de forma, si se hubiera hecho una reunión previa, posiblemente se los hubiera comentado también, pero nunca fui llamada. O no sé si ustedes la tuvieron. Por otro lado, magistrada Nora, te hago también una solicitud. Ayer no recibí la síntesis por parte de tu ponencia
Y de hecho, lo pregunté, se lo recibí ya por parte del licenciado, me hizo fue una, ¿cómo se llama? Me lo hizo llegar el licenciado Muñoz muy amablemente. Yo se lo solicité ya muy noche porque eran creo que 9 o 10 de la noche y no me había llegado. Y me entero que es tu misma secretaria auxiliar, que es la misma que la vez pasada del tema de Puerto Aventuras tampoco me lo envió. Entonces quizás quiero pensar que tiene un error en mi correo electrónico y por eso pues te pido que lo corrijas para que también se me haga llegar a tiempo. Entonces, si se trata de exhortos, pues también solicitaría que tengan esa amabilidad o cuidado de por lo menos avisarme. En el caso de ayer puedo comprobar, de parte de la ponencia, la magistrada Nora nunca me llegó a la síntesis. Me lo hizo llegar muy amablemente el licenciado Muñoz. Entonces, bueno, si se hacen unas reuniones previas, posiblemente podemos analizar el fondo del expediente. Si no se hacen las reuniones previas es porque pues tenemos la plena facultad de poder manifestar esto en el pleno sin que se sientan agredidos. ¿Es cuánto? No, magistrada, el exhorto o la petición muy respetuosa que yo hago al pleno es porque si yo en lo personal tengo una óptica distinta o no comparto el proyecto que se nos está enviando, nosotros por acuerdo del pleno, debido a la contingencia, establecimos las llamadas telefónicas, las videollamadas, los correos electrónicos, incluso el WhatsApp, para podernos comunicar. En un primer momento, yo, por ejemplo, en el caso de la magistrada Nora, pues tuve dudas respecto de su asunto y ante la imposibilidad de ir a la oficina y revisar físicamente el expediente, le pedí que me envíe constancias para que yo pueda conocer todas las resoluciones de su asunto. Y esa fue la manera en cómo yo me convencí de su proyecto. En el caso de que no hubiera sido así, pues entonces sí hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues hay que hacer una reunión previa para discutir el asunto. ¿Qué se entiende si no tienes observaciones? Pues que estás a favor, que todo está bien, que compartes el proyecto. Entonces, por eso es responsabilidad de cada uno de nosotros, si no estamos de acuerdo en el proyecto que se nos propone, hacerlo del conocimiento del ponente. Y pues no es que sea una obligación de parte del quien sea ponente de esta presidencia el estarles llamando a una reunión de prepleno. Esas únicamente se dan cuando estamos en desacuerdo con el proyecto que se nos propone. Y lo de la síntesis también por cortesía siempre se han mandado, no es una obligación, pero sería bueno que también desde antes se hagan llegar a las ponencias. La mía la mandaron ayer. Y entonces, pues me parece que valdría la pena que podamos tener posteriormente una reunión administrativa para tratar todos estos puntos, pero si ustedes ya no tienen ninguna otra observación respecto del proyecto de sentencia en el fondo del mismo, pues le pediría al señor secretario que por favor tome la votación respectiva. Estoy de acuerdo, nomás te pido que no sobreentiendas mi voto. No, sí, no. Yo voy en la disponibilidad que me van dando, es las con las que estoy trabajando, y hasta este momento no he tenido problemas ni con el secretario ni con tu ponencia de recibir los documentos, pero da una casualidad que, y no es la primera vez que una misma secretaria ponente, la magistrada Nora, no me hace llegar los trabajos. Sí, ayer me atreví a molestar al licenciado Muñoz, quien muy amablemente me lo hizo llegar. Y creo que de eso no se trata. Se trata de exhortos y de ética, y que si falta alineamientos y que no es obligación, tampoco es mi obligación decirles previamente el modo en el que voy a votar. Yo no, en mi particular punto de vista, no tendría ningún pendiente que en un proyecto mío los dos votaran en contra. Ha pasado y eso lo he aguantado, ¿no? O sea, creo que sin miedo a lo que pudiera pasar. No, magistrada, yo aquí le hago la ocasión en que un servidor votó en contra de un proyecto suyo, se lo hice saber desde el primer momento en que me llegó el proyecto. Si usted no me lo hubiera hecho saber, no hubiera pasado nada. No, pero es que es por ética. No hubiera pasado nada. Por ética y por respeto, desde que leí el proyecto le comenté, no lo comparto. Y de ahí fuimos platicando en los días siguientes por cada modificación que usted hizo al proyecto, hasta que nos presentó un proyecto final. Y en definitiva le dije, bueno, sigo pues en contra de lo que se nos propone, pero usted tuvo pleno conocimiento desde el primer momento. Por eso es de que es obligación nuestra, por ética y por respeto a nuestros compañeros, porque somos pares, porque somos un cuerpo colegiado
que necesariamente tiene que hacerse ver las cosas, pero les repito, esto lo podemos tratar en un pleno administrativo, precisamente para que ya podamos concluir este pleno jurisdiccional y votar el proyecto Claro. que les ponga a su Sí, consideración. no comparto lo que refiere a usted y tampoco quiere decir que no tenga ética. Me parece más grave que no me lleguen los proyectos a tiempo. Muy bien, les pediría que lo discutamos en una sesión administrativa posterior y por favor la votación respectiva, señor secretario. Sonido. Tiene audio. Gracias, disculpe. Magistrada Claudia Carrillo Gasca. Voy a emitir un voto particular razonado concurrente. Igual, señor secretario, a la brevedad posible se lo hago llegar para que se agregue a la presente sentencia. Claro que sí, magistrada Claudia, gracias. Gracias a usted. Magistrada Nora Leticia Cerón González. A favor del proyecto, señor secretario. Gracias, magistrada Nora. Magistrado presidente Víctor Benavides Vivas Vivas. Muchas gracias, señor secretario. Es la consulta de un servidor. Gracias, magistrado. Presidente, le informo que el proyecto de resolución puesto a consideración de este honorable pleno por la ponencia a su cargo ha sido aprobado por unanimidad de votos con el anuncio de voto concurrente razonado que ha manifestado hacer la magistrada Claudia Carrillo Gasca. Muchísimas gracias. Por último, te pido que se agregue el sentido de mi voto en los boletines del tribunal. Adelante. Lo del boletín, podemos hacer una llamada por teléfono después. El boletín es una síntesis de lo que se resuelve. ¿Pide usted que agregue completo todo el voto? No, dije el sentido. No dije los motivos. Con mucho gusto. Vista la aprobación del proyecto, se resuelve lo siguiente. Único, se revoca la resolución emitida por el órgano de justicia intrapartidista del PRD en los autos del expediente QE/QROO/1773/2020, de fecha 5 de octubre del año en curso, para los efectos precisados en la presente resolución. Señor Secretario General de Acuerdos, en atención al ordenado en los asuntos atendidos en la presente sesión de pleno no presencial, con copia certificada de las resoluciones aprobadas, proceda a verificar, se realicen las notificaciones correspondientes en los términos de ley y publíquese en la página oficial de internet de este órgano jurisdiccional en observancia a los artículos 1, 91 y 97 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo. Y siendo todos los asuntos por desahogar, se declara clausurada la presente sesión de pleno no presencial, siendo las 9:16 del día en que se inicia. Señoras magistradas, señor secretario, público que amablemente nos acompaña, es cuanto y que tengan ustedes un extraordinario día.